Te damos gracias porque nos has estado hablando, Señor, a través del libro de los Hechos, lo que tú quieres para nosotros, Señor, y quién tú eres para nosotros, Señor. Y podemos ver tu carácter y podemos ver la majestuosidad de tu obra y el amor con que nos has amado. Te damos muchísimas gracias por esta oportunidad y este domingo y permítenos, Señor, el día de hoy tener oídos y atención para escuchar y no estar divagando en qué vamos a comer al rato y cosas por el estilo, sino bien pensantes, bien centrados en tu obra, en nosotros, Señor, y escuchando tu voz. Te damos pero muchas gracias en esta mañana por darnos una iglesia, un lugar, una familia, un lugar donde estar a gusto, donde estar escuchando, Señor, y, y poder, precioso Dios, aprender de ti, Señor. Te damos pero muchas gracias por ese privilegio, por poder tener amigos con quien conectar, Señor, y que nuestra vida, nuestra alma sea sanada, sea tocada, sea exhortada también, sea retada para obedecerte y vivir para ti, Señor. Muchas gracias te damos. Gracias por esa bendición, Señor. Oramos, Señor, por todas las personas que por algún motivo no pudieron estar hoy, Señor, para que tu palabra también llegue al corazón a ellos, Señor, a través de la meditación personal, semanal, Señor, que los llames y los impulses a buscarte en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Muchas gracias, precioso Dios. Ponemos todos en tus manos. Amén. Amén. Espérenme, me estaba confundiendo de... Ahí está. Bueno, sí me oye bien, ¿verdad? Bueno, estamos en el capítulo 3 del libro de los Hechos y estábamos viendo el cojo que estaba en la puerta de la Hermosa. ¿Se acuerdan? Un cuate que tenía 40 años que nació cojo y lo ponían ahí para pedir limosna y llega Pedro y Juan y el cuate les pide una moneda y Juan y Pedro, se les quedan mirando fijamente y le dice, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que el cuate se levantó de un brinco. Imagínate cómo el milagro que tuvo que hacer, no solo físico en cuanto a la capacidad motriz, sino su capacidad cognitiva mental para aprender a andar en un milisegundo cuando nunca había caminado en su vida. Y ahora que cuando a veces nos operan el pie, tenemos que hacer terapia como 8 meses, ¿no? Y andar con muletas y volver a aprender a caminar y no sé qué. Así son de grandiosas las obras que Dios hace. O sea, los milagros que Dios hace no son a medias, no son chafas, no son así como que parece, pero como que no. No, son contundentes, ¿no? Y el cojo fue sanado milagrosamente de forma espectacular. Y continuando, vamos a continuar hoy lo que sigue después, que pasa ahí, si te quieres ir yendo ahí a Hechos capítulo 3. Pero quisiera invitarte a que el día de hoy viéramos esto desde más lejos. O sea, en general es algo que debemos hacer. Cuando lees la Biblia, pues sí, te vas y ves, mira, sí, era una tela azul de día, de noche. Y Juan le dijo a Pedro y Pedro le dijo así, ¿no? Pero de repente es muy recomendable alejarte, como cuando le haces así zoom al celular para ver la foto de lejos y ver todo lo que Dios está haciendo en toda la historia en general. Porque eso nos ayuda a tomar la perspectiva de Dios. Porque muchas veces, y puedes decir, uy, tomar la perspectiva de Dios, pues es algo complicado. No, no es complicado, porque acuérdate que tenemos al Espíritu Santo. Entonces, cuando tú ves y te permites ver de lejos esto, puedes ver la perspectiva de Dios. Y un poco de eso quisiera que meditáramos el día de hoy. A final de cuentas, Dios tiene un único plan. ¿Cuál es ese único plan? La Biblia nos habla de una historia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuál es? Tu redención. Eso es. Es la historia de un Dios que nos amó y nos formó. Y desde un principio Él sabía que le íbamos a regar
y estableció todo un plan. Tú y yo, nosotros como humanidad representados a través de Adán y de Eva, dijimos, no quiero saber nada de lo que tú me das, Dios. Prefiero lo que me dijo esta serpiente, y preferimos autonomía, preferimos autorrealización y auto todo, ¿no? Y Dios, o sea, rechazamos a Dios. Y entonces, no es que se le salió de las manos a Dios esta situación, simple y sencillamente nosotros lo rechazamos. Y nosotros nos salimos de su cobertura, nos salimos de su redil, agarramos monte, tomamos nuestra decisión. Y decidimos creer las mugrosas palabras de una serpiente y rechazamos al Señor. Pero Dios, a través de toda la historia de la Biblia, lo marca desde Génesis qué va a suceder. Y desde ahí está la evidencia. Dijo, desde la simiente de la mujer va a venir alguien que te va a aplastar. Se lo estaba diciendo a la serpiente. O sea, va a acabar contigo. Yo no voy a permitir que lo que yo creé, lo que yo diseñé, fíjate el amor de Dios, se venga al traste porque tú engañaste a Eva. Y puedes decir, entonces la culpa es de la serpiente. No, la culpa es de nosotros, porque nosotros decidimos creer. Dice Génesis que Eva vio el fruto y que era bueno para comer aparentemente y lo tomó. Ella fue, ¿sí? Pero bueno, toda la historia se desarrolla y a final de cuentas es como Dios viene a través de Jesucristo a resolver el problema mayor que teníamos tú y yo, que era nuestra redención. ¿Y en qué acaba la historia? En un pueblo, una comunidad creada, diseñada, pensada por el Señor desde el principio del mundo, donde conocemos a través de Jesucristo quién es el Señor y podemos estar con Él. Y viviremos con cuerpos nuevos, vida nueva, espíritu nuevo, todo renovado en el Señor para vivir para siempre con Él y nunca separarnos jamás. Esa es la historia de la Escritura. Entonces, cuando vemos hechos así como lo hemos estado viendo y te alejas un poco, nos damos cuenta que Dios les encargó a los discípulos ir hasta lo último de la tierra. Vayan hasta lo último de la tierra. Y Dios va a usar lo que sea necesario para darse a conocer, obviamente a través de los discípulos, y Dios va orquestando lo que va sucediendo. Dios está detrás, ¿no? Entonces, la sanidad de este cojo tenía un propósito, claro, a final de cuentas. Y sí, mira, hay bendición, claro que hay bendición al recibir un milagro, una hazaña, una dádiva de Dios de este vuelo, de esta magnitud, ¿no? Pero el gran plan del Señor no nada más es tu beneficio inmediato y el mío. Claro que Dios se alegra contigo, claro que se glorifica en tu vida, porque demuestra el Dios que tenemos y queda claro también para ti, para tus ojos. Pero más allá de ti y de mí, hay un gran objetivo que el Señor quiere cumplir. Vayan y sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Nunca olvidemos que se trata de su voluntad, no la tuya ni la mía. Es su misión. De hecho, la palabra sumisión es como un compuesto de esto. Nos sometemos ¿a cuál? A la misión de Él, su misión. Es un juego de palabras. Para ti y para mí, todo lo que pase fuera de eso, de su misión, de su voluntad, son añadiduras. Y no, Dios no está obligado a dártelo. ¿Sí? Te pongo dos ejemplos simples. Pablo no fue sanado del azote que tenía. Él dijo, he orado, no me acuerdo cuántas veces dice, si 4, 7 o algo así. He rogado al Señor que me quite esto. Y el Señor que le dijo, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Timoteo, un cuate, pastor de una iglesia creciente, jovencito, tenía problemas estomacales y la Biblia no registra que fue sanado. ¿Sí? Y así, N ejemplos. Gente en silla de ruedas proclamando al Señor, gente, o sea, de todo tipo. Pero, aunque no sucedió eso, una sanidad, una añadidura, como decimos, a final de cuentas el propósito de Dios se cumplió a través de Timoteo y a través de Pablo. ¿Sí o no? Enos aquí. Si Pablo no hubiera escrito todo lo que escribió, tal vez ni estaríamos aquí. Ahora,
Acompáñame ahora sí a ver qué pasó entonces con esta sanidad. Vamos a ver cómo Dios usó eso para glorificarse Él y darse a conocer. Nos quedamos en el versículo 10, vamos al versículo 11. Entonces el cuate se sana, entra al templo dando brincos, dando saltos. Estaba viendo unas fotos del templo y hay como un pórtico. Resulta que el pórtico, no sé si te ha tocado ir a algunos, bueno, no sé, en otros pueblos o ciudades donde está como un mercado, pero el mercado tiene unos portales. Muchas veces así le dicen los portales, que es como un andador techado con muchos arcos y hay tienditas de un lado y calle del otro lado. Y por abajo de ahí, de ese como pasillo, pues es un andadero de gente. Pues haz de cuenta que algo así es el pórtico de Salomón. Entonces el cuate estaba en la puerta de la hermosa, es sanado, entran al templo y cuando entran, una de las primeras cosas que hay son los pórticos. Ahí Jesús anduvo muchísimas veces cuando entró al templo. Entonces, por eso decíamos otra vez, Jesús muy seguramente se lo topó y no lo sanó. No lo sanó hasta este tiempo. Entonces, entra ahí dando brincos, dando saltos y se quedó con Juan y con Pedro. Mira el verso 11 del capítulo 3. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Verso 12. Y viendo esto, Pedro respondió. Yo subrayé eso. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? ¿Por qué? Y te digo que subrayé ese, viendo esto, Pedro respondió. ¿Por qué? Porque lo que decíamos ahorita, Dios va a aprovechar cualquier momento para glorificarse y darse a conocer y cumplir sus propósitos. Pero Pedro se dio cuenta y dice, viendo esto, respondió, o sea, aprovechó, como ya lo había hecho en el Pentecostés, si te acuerdas, aprovechó y dio razón de la fe. ¿Te fijas? O sea, sí fue sanado el cojo, sí fuiste liberado, sí alguien puede recibir esto, el otro o lo que quieras, pero la pregunta es, ¿cuál es el plan detrás de eso? ¿Cuál es el megaplan que hay del Señor detrás de todo eso? Que Dios sea glorificado. Y tú puedes recibir lo que tú quieras, pero tú tienes que preguntar y considerar siempre que el Señor tiene un propósito detrás de eso. ¿Sabes? Por ejemplo, los israelitas estaban esclavos en Egipto, ¿te acuerdas? La película del príncipe de Egipto famosa, en el libro de Éxodo. Esclavos. Dios los libera. Y cuando los libera, dice la escritura en Éxodo que Dios hizo caer en buena onda a los israelitas delante de los egipcios, para que no nada más los dejaran, ándale, pues vete, ¿no? Sino, toma, te doy oro y un montón de otros recursos, pero le dieron oro. ¿Para qué? O sea, imagínate, israelitas dicen, bueno, llevo el oro, ¿para qué quiero el oro si voy a caminar por el desierto? No hay tiendas, no hay Walmart, no hay casas de cambio, ¿qué voy a hacer con el oro? ¿No? Entonces, lo guardaron, lo llevaron, lo cargaron, se lo llevaron. Sí, sabemos que hicieron una estatua, un becerro de oro, pero después lo destruyeron y bueno, toda esa historia. Pero a final de cuentas, ¿cuál era el megaplan para ese oro? Detrás de esa benevolencia con la cual fueron beneficiados, Dios les pidió que construyeran un tabernáculo, ¿sí? De madera, de acacia y de no sé qué, con telas de lino de no sé qué, y todo estaba bañado en oro, porque Dios quería venir a habitar. Por primera vez desde el Edén, por primera vez Dios decidió venir y habitar entre los hombres otra vez, y lo iba a hacer a través de ese tabernáculo. Entonces Dios tenía un plan para aquel oro. ¿Me explico? Entonces, cuando Dios te dé algo a ti, desde cosas prácticas, materiales, desde tu sueldo, cosas materiales, carros, casas, no sé, muebles, lo que se te ocurra, cuando Dios te dé eso, o cuando Dios te permita presenciar su poder visiblemente, siempre
siempre, siempre pregúntale cómo glorificar al Señor a través de eso. ¿Cómo? Señor, ¿qué ondas? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres mostrarnos? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué? Porque hay un propósito mayor detrás de esa bendición. Y Pedro y Juan hicieron algo primordial. Fíjate esto. Número 1, y lo puntualicé así, varios puntos que vamos a ir viendo a través de los versos. Lo primero que hace Pedro, además de darse cuenta, como ya lo vimos, les pregunta, ¿por qué os maravilláis y ponen sus ojos en nosotros? O sea, lo primero que Pedro y Juan dicen, no me veas a mí, no me veas a mí. Y esto es bien importante porque tú y yo somos muy amantes de andar poniendo los reflectores para nosotros, sobre todo si eres de un temperamento extrovertido. ¿Sí? Si somos introvertidos, pues como que todavía medio pues le sacamos a los reflectores, ¿no? Pero a final de cuentas hay un corazoncito que tenemos que nos encantan los reflectores. Entonces, no apuntes los reflectores a ti. Cuando te toque recibir una bendición del Señor, no digas es que yo, es que yo, o sea, no lo hagas así. Cuando te toque en otro escenario, visto de otro lado, discipular o aconsejar o platicar o dar una consejería, oye, quiero pedirte un consejo. Cuando te pidan tu opinión, es sumamente necesario, indispensable que tú lleves a esa persona y dirijas su atención a Jesucristo, no a ti. Que el discípulo aprenda que no eres tú, que no soy yo, sino es el Señor Jesús. Yo les he dicho a ustedes, si yo soy tu pastor, todo te va a faltar. Porque aquí el pastor es el Señor. Cuando me estaba preparando para todo este asunto de semilla, un pastor me dio un libro y le agradezco tanto porque en ese libro me encantó que el autor es también pastor, son unos hermanos que escriben al mismo tiempo y ellos se llaman subpastores. Y eso me encantó, porque dice, es que el buen pastor es Jesucristo. Nosotros somos chalanes. Por no decir jornaleros, bueno, Dios me libre, ¿no? La parábola del jornalero está muy fea. Pero somos subpastores, es el Señor. Y lo mismo cuando Dios te use a ti. Es como cuando Juan el Bautista fueron y le preguntaron, oye, ¿eres tú? ¿Y quién eres? Y lo primero que hace Juan el Bautista les dice, que está bien loco, porque lo primero que dice es, ok, ¿quién soy? Sí, número 1, no soy Jesús. Pues no te preguntaron quién no eras, sí, pero yo te estoy diciendo en primera instancia, no soy Jesús, no me mires a mí. Viene un cuate atrás de mí, viene un hombre atrás de mí, a quien yo no soy digno de atar y desatar las cuerdas de sus sandalias. Y es Jesucristo, es el Cordero de Dios. Y muchas veces nos puede pasar esto, entonces somos usados por el Señor y te sientes bien cool porque dices, wow, o sea, mira, oré y se sanó y oré y Dios contestó la oración, qué suave. Y nos sentimos muy cool, pero aprendamos de Pedro de Juan que dijo, no somos nosotros, ¿no? Verso 13, continúa. Dice Pedro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ya lo iban a poner libre. Y tú dijiste, no, crucifícalo. Más vosotros, verso 14, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y mataste al autor de la vida. Qué contradicción. Mataste al autor de la vida, que por cierto, aquí, fíjate lo que está diciendo Pedro, era para que lo agarraran a pedradas. ¿Por qué? Porque está diciendo que Jesús es el autor de la vida. O sea, está afirmando que que Jesucristo es Dios y es creador, es copartícipe, parte de Dios, Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y ellos vieron a Jesucristo caminando entre ellos y lo querían matar. Bueno, fue parte, de hecho, del ímpetu de crucificarlo, que por religiosidad decían, tú te proclamas Hijo de Dios. ¿Y quién te dijo?
¿no? Entonces Pedro está diciendo, mataste al autor de la vida. Está confesando que Jesucristo es Dios. Alerta y aclaración, porque ya sabemos que hay muchas corrientes por ahí que dicen que Jesucristo no es Dios. Y la Escritura una vez más nos está afirmando que es el autor de la vida. Y verso 15 dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, lo vimos. ¿Qué está haciendo Pedro y Juan? Están dando el mensaje del Evangelio. Están aprovechando para dar razón de la fe que ha sanado al cojo. Como diciendo, número uno, no somos nosotros. Número dos, ¿sabes qué? Estás en una condición complicada como ser humano delante de Dios. Menudo dilema en el que los deja Pedro, porque les da razón de su pecado. Y qué importante es hacer eso cuando compartas con alguien, o cuando platiques con alguien, cuando cafeces con alguien, y te dices, es que está pasando esto, y esto. Y el Espíritu Santo ¡pum!, te pone las antenitas porque has leído la Escritura y dices, eso es pecado. Sí, y es importante, así como le está diciendo Pedro a toda la bola ahí, les está diciendo, tú lo mataste al autor de la vida. Y peor tantito, no nomás lo mataste ahí quedó, Dios lo levantó de los muertos para problema tuyo. Entonces, hay que llamar a las cosas como son y no sacarle la vuelta, ¿sabes? Hace tiempo escuchaba una pareja que pasó por problemas de infidelidad y estaban comentando que en la terapia de restauración matrimonial, el terapeuta les pidió que hablaran entre ellos, entre pareja, sobre ese tema, pero que no usaran la palabra adulterio, sino que buscaran una palabra que fuera como la cosa o lo que pasó o algo así, que le pusieran otro nombre menos complicado. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que es pecado, es adulterio, es pecado, o sea, no tiene otro nombre, no tiene otro nombre. ¿Cuándo es que el pecado en nuestra vida pierde su poder? ¿Cuándo crees? Cuando lo confiesas y te arrepientes, y confesarlo es llamarlo por su nombre, asumir la responsabilidad y clamar por misericordia. Acompáñame ahí en el capítulo 3 al versículo 19. Es un spoiler de lo que va a pasar. Perdón. Verso 19 dice, así que, dice, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quieres pasarla lindo y disfrutar la vida de un hijo de Dios? ¿Quieres? Sí, sí quiero. Ok, arrepiéntete, confiesa tu pecado, clama al Señor y Él te va a oír desde su monte santo y va a limpiar tu vida y te dejará más blanco que la nieve y nunca más se va a volver a acordar de tu pecado. Jamás. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Por qué tendríamos que diluirlo? Un tiempo atrás una persona me dijo, oye, es que predican muy duro ahí en Semilla, muy crudo, muy al grano, y yo, como que tiene que ser un poquito más ligero, más llevadero, y yo, eso no es lo que hacían los discípulos. La cosa era duro, directo y a la cara. Entonces, ¿por qué yo habría de diluirlo? Y el pastor Fermín tiene una canción de rap que se llama El mensaje concentrado. Y dice su coro, no hay que diluirlo, no hay que alterarlo, simplemente es el mensaje concentrado. Así que hay que aprender a tomar leche bronca desde el principio. Entonces, ya van 2 veces con esto que está haciendo Pedro, que la Escritura nos da un modelo de predicación del Evangelio, de compartir con otros. Y en ambos casos, y cuando la Biblia dice 2 veces lo mismo, pon atención. Pongamos atención. En ambos mensajes se responsabiliza al hombre por la muerte de Jesús. Y ahora tú y yo
Por lo mismo, somos culpables de la muerte de Jesús. Pero déjame decirte un punto importante. ¿Somos nosotros culpables? La respuesta es sí. Pero Él puso su vida. O sea, a Jesús no lo mataron. En un sentido como lo entendemos hoy en día. Él puso su vida. Él decidió. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Pedro es, por causa de tu pecado, Jesús murió en la cruz. Acompáñame al verso 16. Continúa Pedro diciendo, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Parece trabalenguas, ¿no? ¿Qué está haciendo Pedro? Está diciendo, la sanidad de este cuate cojo fue por la fe en Cristo Jesús. Este hombre fue sanado por su fe, por la fe del cojo. Pudiéramos decir, pues no, porque en realidad apenas él no sabía ni qué onda. Él estiró la mano para recibir una moneda. Pero ¿qué tal Pedro? Pedro ha creído en Jesucristo. Entonces, la fe en el nombre de Jesús puede traer esa sanidad. Y obviamente aquí está operando un don de fe. En algún punto cuando hablamos de los distintivos, de los dones, ahí está el mensaje en el YouTube, hablábamos de la operación del Espíritu Santo de fe. Es decir, tú y yo tenemos fe en el Señor, creemos en el Señor, vivimos con Él, vivimos para Él. Pero aquí estamos hablando de una fe extraordinaria para un suceso extraordinario. Porque imagínate que vas al centro, alguien te pide una moneda y tú llegas y le dices, en el nombre de Jesús, levántate y sana. Y lo levantas. Esa es una fe extraordinaria. Y fue producida por el Espíritu de Dios en Pedro. No es mérito de Pedro. No es guau, la fe de Pedro, ¿no? Es la operación del Espíritu Santo, porque Él está, acuérdense, viendo de lejos la expansión del reino de los cielos en la tierra. ¿Sí? Entonces, de nuevo, Pedro apunta a Jesús. La fe puede sanar, puede hacer un milagro en tu vida. Sí, la fe en Jesucristo, porque es con Él, por Él, para Él, a causa de Él. ¿No? Ahora, quiero hacerte una aclaración respecto a este asunto de ser sanado. A ver, Jesús dijo en Marcos 9:23, es un versículo que la gente lo ha tomado y se lo ha colgado así como si fuera una cadenita aquí. Mira, Marcos 9:23, acompáñame. Dice, Jesús, está el papá de un chamaco que está endemoniado, que se revuelca y echa espuma, y los discípulos no lo pueden liberar, ¿no? Y entonces van con Jesús y Jesús lo recibe, lo atiende y le dice, Señor, no puede, no tiene remedio, tus discípulos lloraron y no pudieron. Y Jesús, 9:23 de Marcos, le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo. Y luego Jesús, en Juan 14:13, vamos para allá. Juan 14:13 dice, a los discípulos Jesús les dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidiereis y todo. Y ya hemos dicho que el griego de todo es todo. ¿Sí? Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Señor, quiero una Siena Toyota. ¡Ping! Todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y yo te tengo una pregunta para ti. Si Jesús dijo algo, ¿es o no es? Claro que sí. Claro que sí. Si Jesús lo dijo, es porque es. Entonces, ¿por qué si pido, no recibo? Mira lo que dice Santiago 4, verso 3. Santiago 4, verso 3. Dice, pedís y no recibís. Le voy a quitar los sís. Pides
y no recibes porque pides mal, para gastar en tus deleites. Pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites. Y tú puedes decirme, Gus, por favor, o sea, de verdad, esto no lo estoy pidiendo para mí. Así, seamos francos, no lo estoy pidiendo para mí, es porque realmente es necesario. Hay una necesidad. Pero yo quiero encajar un poco la espada así más profundo y hacerte unas preguntas. ¿Ya derramaste tu corazón delante de Dios en el sentido de la petición que estás haciendo? Otra, ¿ya meditaste verdaderamente la magnitud de lo que estás pidiendo? Es como el cuate que quiere un caserón. ¿Y ya sabes lo que cuesta mantener una casa grandísima, enorme? O el que pide un camionetón y no tiene no tiene ni cochera donde ponerlo y afuera se lo van a robar. Sí. ¿Ya viste lo que cuestan las llantas del carro que estás pidiendo? ¿Sí? Otra, ¿ya sacaste cuentas de lo que sucedería si Dios te concede eso? Hay un cuate, un rey, como digo cuate, hay un rey en la Biblia que Dios llega al profeta y le dice, vas a morir, alístate, el Señor te está llamando. Y este rey se rasga las vestiduras y dice, no, ¿por qué? Y no sé qué. Y clama al Señor y le dice, te ruego que me extiendas la vida. Y entonces Dios regresa al profeta y le dice, ¿sabes qué? Regrésate y dile que ok, te voy a conceder más años de vida. Y va y se regresa. Y ¿sabes? Son los peores años de la vida de ese rey. Echó a perder un montón de cosas. Toda la trayectoria que llevaba se vino abajo. Entonces ya sacaste cuentas de lo que sucedería si Dios te concede eso. Otra, ¿ya le preguntaste a Dios para qué quieres eso? ¿Qué hay en tu corazón para que le pidas eso al Señor? ¿Ya sabes si eso que le estás pidiendo realmente te va a ayudar a estar más cerca de Él? ¿O hacer su voluntad de una manera más constante y efectiva en tu vida? Sabes, a veces somos bien egoístas y disfrazo yo el egoísmo de piedad. Algunos de ustedes les he platicado que en una ocasión en la casa estuvimos apoyando a una familia y pues ahí los teníamos y entonces yo había una necesidad y yo empecé a orar para que Dios supliera esa necesidad de esa familia. Y entonces ahí estoy yo muy mono orando, de Señor, súplelos porque mira, ve cómo están y no sé qué. Y de repente sentí como que el Señor me desnudara, mientras yo mismo estaba diciendo, para que pase esto, para que se resuelva. Y como que el Señor me dijo, ¿realmente quieres que se resuelva el problema de ellos? ¿O es porque quieres que ya se vayan de tu casa? Y me sentí un calor así yo creo que se me pusieron las orejas rojas. Y le dije, ¡ay, Señor, perdóname si es cierto! La verdad es cierto. Y me arrepentí y le dije, Señor, a ver, corrijo. Y empecé ya a orar de forma correcta. Y Dios respondió. Entonces, ahora quiero decirte algo. A veces sí pasa algo. Mira, si Jesús te dice que todo lo que pidas al Padre, Él te lo dará, entonces es así. ¿Cuál es el punto? Que la fe, que todo lo recibe, es una fe de una vida entregada a Dios. Fíjate esto. Es una fe de una vida entregada a Dios, donde lo amas, lo adoras por quien Él es, amas a su persona, a la persona de tu Dios, amas su carácter y vives entonces una vida donde todo lo que le pides lo recibes de tu mismo Dios, a quien amas. Es una relación integral. Y claro, por eso el Señor dice, todo lo que me pidas te lo voy a dar, ¿no? Ahora, este hombre, como decíamos ahorita, no creía, pero al momento estuvo listo para recibir. En el verso 5 de este capítulo leímos
que dice que entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Esperando recibir algo de ellos, quizá una moneda. Este hombre no tenía una fe desarrollada aún, pero Dios usó a Pedro y este hombre fue receptor de ese milagro porque había un propósito más allá de su sanidad. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál era el propósito de la sanidad de ese cojo? El primero era su redención, la salvación de su alma, y luego la redención de los demás que fueron testigos de eso, que se amontonaron ahí en el pórtico de Salomón. La sanidad física fue una añadidura. El milagro más extraordinario tuyo y mío, ¿cuál es? Es nuestra salvación. No hay milagro más importante en tu vida que tu salvación, que tu redención. Sin embargo, me llama la atención que este cuate estaba listo para recibir. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes el corazón así listo para recibir? Derramado delante del Señor, pero para con Él. O sea, estoy tan cerca del Señor en comunión como hijo y puedo descansar entonces en que Él concede todo lo que le pido y todo lo que necesito. Pregúntatelo. Ahora, ¿y qué pasa si de verdad yo he pedido delante del Señor y todavía no pasa nada? Bueno, déjame decirte algo, la Biblia tiene una respuesta para eso. Hay casos en que la fe que has recibido de parte del Señor todavía necesita ser probada y fortalecida por medio de la oración perseverante. ¿Sí? O sea, únicamente Dios sabe cuándo todo dentro de ti, de mí y a nuestro alrededor está completamente maduro para recibir lo que estás pidiendo. ¿Ok? Por eso Jesús enseñó la parábola de la viuda insistente. ¿Por qué enseñó la parábola de la viuda insistente? Porque Dios quiere que estemos pique y pique y pique piedra como si estuviéramos llenando un tanquecito y ¡ping! ¡Bingo! Ahora sí ahí te va la respuesta. No. Únicamente Dios sabe cuando todo dentro de ti y de mí está completamente maduro para recibir por fe. Pero de que si Dios dijo que todo lo que pidas Él lo hará, es porque es. Entonces, hermanos y amigos míos, que Dios trabaje en nuestros corazones, que tengamos la humildad para aceptar su tratamiento. Y último punto de ser sanado. Hay gente, respecto a este asunto de ser sanado, hay gente que cree en quién sabe qué cosas y sanan y se hacen los milagros. Sanan. En serio, verás, agarra el carro al rato, vete al Cerro de la Virgen, estaciónate, súbelas como 400 escaleras y vas a ver que está lleno de placas de mármol por todos lados con testimonios de milagros. Y vete a la India, África, Centroamérica, vete a donde gustes y hay, porque hay. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Entonces sí es cierto eso de que es que tienes que tener fe. Claro que pasa. ¿Por qué pasa? Porque mira, o te sana Dios, el Dios de la Biblia, el Dios hebreo, déjame ser muy enfático, o te sana quién sabe quién, por no decir Satanás. No hay de otra. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Satanás también se viste como ángel de luz. Entonces, ojo, no vayamos a ser engañados. ¿Está bueno? Verso 17. Dice, continúa Pedro diciendo: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, Jesucristo había de padecer. ¿Qué es otra cosa que está sucediendo a través de esta predicación de Pedro? Quitar las excusas. ¿Cuáles excusas?
Pedro les habla de algo que para ellos era totalmente conocido, la ley y los profetas, ¿no? Ya sabía, estaba profetizado. No, es que yo no sabía, que no sé qué, estaba ahí en el tumulto y por eso todo el mundo gritaba, crucifícale, y mi mamá me picó las costillas y me dijo, grita tú también. Y por eso grité que lo crucificaron, no sabía. Cualquier excusa, cualquier planteamiento que pongas a cualquier pecado es, ok, pero eso no te quita tu pecado. A final de cuentas somos responsables. Verso 19. ¿Qué más hace Pedro? Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ya te dije cómo está tu vida. Número 5, te doy una buena noticia. Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Arrepiéntete. ¿Qué hago? Arrepiéntete y conviértete. O sea, duélete como se duele alguien que sabe lo que hizo, y cambia. Arrepiéntete y conviértete. ¿Te fijas? La parte... ¿Dónde está el tema del cojo sanado? Ya es así como que, ya anda brincando todavía. O sea, lo importante no es la señal, el milagro, lo que Dios, ¡pum!, de repente, ¡wow! No es el milagro. ¿Cuál es lo importante? Que te arrepientas. Tú, yo y todos nos arrepintamos. Y dice que vendrán tiempos de refrigerio. ¿Qué es un tiempo de refrigerio? Acaba de pasar agosto, pero agarra un ruta 4 o algo así en el pleno verano, como a las 3 de la tarde, llega al centro y entra a la parisina, que sientes que hasta que se congela la gotita que iba a entrar por tu cintura trasera, ¿sí? ¿Qué es lo que trae el refrigerio a tu vida? Ahí lo dice el texto, el verso 19. Arrepiéntete y conviértete para, ahí está el propósito, que sean tus pecados sean borrados, y 2, para que vengan tiempos de refrigerio. Lo que va a traer tiempos de refrigerio a tu vida, el verdadero reposo de Dios a tu vida, es que tus pecados sean borrados. Y otra cosa que está haciendo Pedro en el verso 20 es que anuncia la segunda venida de Jesús. Si te fijas, llama la atención que en español se traduce y Él, el verso 20 dice, y Él envíe a Jesucristo. ¿Cómo que envíe si ya vino? Es que está hablando de la segunda venida de Jesús. Ese envíe en griego es un verbo que se llama tiempo aoristo, que indica algo que va a suceder a causa de lo anterior. Es decir, arrepiéntete, cambia de caminar y vendrá Jesucristo por ti y por mí. Eso ya fue anunciado por Daniel, por los profetas, por todo el mundo, y estaremos con Él para siempre. Verso 21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, lo que acabamos de decir, que han sido desde tiempo antiguo. Es decir, volverá. ¿Cómo que volverá? Sí, judío, vino, se fue y volverá. Ya vino, te lo perdiste, pero arrepiéntete y volverá y reinaremos con Él. Verso 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, hablando de Jesús, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, o sea, Oseas, Joel, Isaías, Jeremías, Malaquías, todos cuanto han hablado también han anunciado estos días. Lo mismo que decíamos ahorita hace un momento. O sea, este tema no es ajeno a ustedes, chicos judíos. Y para nosotros es algo muy similar.
muchos de nosotros ya no es un tema nuevo. Ya lo hemos oído, no somos ajenos. Lo tenemos en la palabra, pero tal vez no hemos tenido oídos para oír. Hay que tener oídos para oír. Verso 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Me encanta esto, porque les acaba de dar unas nalgadas Pedro tremendas. Pero al final, después de darles la buena noticia de esperanza, les dice, pese a ti, pese a tu pecado, pese a todo lo que hayas hecho, Jesús vino a ti a darte la bendición de Abraham que tanto has buscado como pueblo judío. Benditas todas las familias de la tierra en ti. Dice el 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijera, a fin de que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. O sea, es decir, diciéndote, tienes todo torcido, más torcido que un bigote, un bolillo. Y Dios te responsabiliza a ti, pero ¿qué crees? Tienes la esperanza en el Señor, y Él vino para que con su amor seas recolectado del fango y seas trasladado al reino de su Hijo, y seas bendito y bendita tu familia sobre la tierra. ¡Qué impresión! Claro, es por la fe en Jesús. Capítulo 4, verso 1 dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Cristo Jesús, que reinaremos pues con Él allá en la eternidad. Los arrestaron, y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana. O sea, me llamó mucho la atención eso, porque sabes, a veces pasa algo malo en nosotros y andamos pensando, ay, será que no sé qué. No, pues los dio a la cárcel. ¿Y por qué no nos liberarían ahorita? Nos van a matar mañana. No, que pues es que es de noche, mañana vamos a ver qué onda. Vamos a dormir. Y hoy te va a tocar dormir en la cárcel, pues ni modo. Pero miramos el resultado, el fruto de la predicación de la palabra de verdad con este modelo que la Escritura nos plantea por segunda ocasión. Verso 4. A pesar de que los metieron presos, dice: pero muchos de los que habían oído el mensaje, ¿qué dice que pasó? Lo creyeron. Se les cayó el teatro judío y dijeron: matamos al Mesías. Así que el número de los hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Ascendió. La vez pasada dijimos que ya iban como 3,120, ¿se acuerdan? Ahora la iglesia judío-cristiana ya era seguramente de más de 5,000 personas, por el poder de aprovechar las oportunidades como Pedro la vio al principio que decíamos, y porque a final de cuentas la excusa, la señal que Dios usó fue la sanidad de un cojo, pero esa no es la finalidad. La finalidad era la redención de esos 5,000. Entonces yo te invito, te quiero decir varias conclusiones, ahí te van. Primera, entendamos que el milagro es una señal y una añadidura, no es obligación del Señor. Por ahí se escucha que en Isaías dice que por sus llagas hemos sido sanados, y entonces vemos a hombres de Dios tremendos diciendo: no aceptamos un no por respuesta. ¿Quién eres? O sea, ¿qué onda contigo? Dios quería sanar la enfermedad principal de su pueblo de Israel. ¿Cuál era? La idolatría. Estaban podridos en idolatría, y Dios los tuvo que llevar cautivos para purgar en ellos el pecado de idolatría. Y por eso Isaías dice: voy a lavarles el corazón
voy a sanar su enfermedad de raíz. Claro que no podemos negar que Dios también sana nuestras enfermedades. Jesucristo lo hizo, pero Juan, el Evangelio de Juan dice claramente, son señales que apuntan a Jesús para que creas en Él, para que tengas vida en Él. El milagro es señal y añadidura. Otra, entender que cualquier obra de Dios en tu vida es menor que el mayor milagro de la salvación que Dios te da. Nada es más importante. Otra, cualquier momento, amigos, es bueno para glorificar a Dios y buscar sus propósitos, cualquier cosa que Dios haga en tu vida. Otra, seamos valientes para dar razón directa de nuestra fe. A veces somos muy buenos para la comenta, para la sobremesa, y hablamos de 1001 cosas, y el último tema de conversación es lo que Dios ha hecho con tu vida. Da testimonio, seamos valientes. Otra, no tengamos miedo de llamar pecado cuando es pecado. De llamar pecado a lo que es pecado, está mal, no está bien eso. Y seamos así de contundentes también con nosotros mismos y con nuestros hijos, con nuestra familia. Porque a veces somos muy buenos para mirar el pecado. Siempre el pecado en otro es más grande y más ruidoso que el que tú. No, pues porque tú dices, le voy disfrazando y me voy escondiendo. Y hago de cuenta como que no. Ups. Y hago de cuenta como que no pasa nada. Pero es pecado. Otra, descansemos en la gracia de Dios, en su amor, en su misericordia. Obviamente, no nos quedemos en es que es pecado, es pecado, es pecado. No, también hay gracia, hay misericordia, hay verdad, hay paz en Él. Y última, ven al arrepentimiento. Si en tu vida hay cosas que no has dejado, arrepiéntete. Es la única manera que van a venir tiempos de refrigerio en tu vida. Si en tu matrimonio hay pecado y tu matrimonio necesita un tiempo de refrigerio, necesitamos como que un reboot. Arrepiéntete. No has estado como mujer sometiéndote a tu marido. Estamos esperando que el marido sea, es que dice que me someta como a Cristo, entonces pues el día que mi marido tenga la medida así como que la talla de Cristo, pues entonces me voy a someter. No, pues nunca te vas a someter. Hombre, marido, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Así dice 1 Corintios 7. Entrégate por ella. Tírate al acantilado y rescátala. Es que es bien rara, a veces está así, luego así, luego acá, luego allá. Tienes una corresponsabilidad con ella. No hay otra. Entonces, arrepintámonos para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Sale? Vamos a orar pues para terminar. Precioso Dios, queremos poner nuestra vista en ti, Señor, en el mayor milagro que tú hiciste en nosotros, que es nuestra redención. ¿Qué más podemos pedir, Señor?